Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos y con el casi diabólico y japonés ritmo de Tenbi, alzamos de nuevo el vuelo de la nave radiofónica. Por cierto que estos sonidos étnicos me recuerdan una experiencia casi mística que tuve ayer. En fin, no es publicidad porque a estas alturas el Circo del Sol... Sí, lo tiene todo vendido, casi todo. Poca publicidad necesita, pero yo tengo que decirlo, de verdad. Siempre me pasa lo mismo. Cuando salgo del Circo del Sol, me ocurrió en Alicante, viendo uno de los espectáculos que es Barekai. Me siento tan pequeño y digo, todo lo que hago yo es una porquería. Porque la gente que de verdad tiene mérito está ahí al otro lado. Una gente que hace gala de elementos como esfuerzo, sacrificio, dedicación, entrenamiento, entusiasmo, fe en un proyecto, y solo así se puede alcanzar una meta que para mí, humildemente, es como un arte en movimiento, es estar muy cerca de lo que debe ser lo profundo del arte, y que en mi opinión, repito, se llama Circo del Sol. Siempre salgo con el mismo shock. Ayer me volvió a ocurrir. Y vi que estaba todo lleno, como casi siempre. Sí. Y dije, menos mal, hay esperanza. Me parecía que esa gente, esas chicas que parecen casi ángeles del Renacimiento, esos hombres que parecen colosos, esos cómicos que son capaces de, en este mundo tridimensional y de internet, hacernos reír todavía con cosas que podían ser las mismas hace 2 siglos, con lo básico, cuando hay arte auténtico. Bueno, pues todo eso me pareció como tan a la contra de lo que nos alimenta hoy en día, por ejemplo en la televisión y en tantos medios. El Circo del Sol me pareció tan a la contra de todo lo que son los valores de hoy, que menos mal que hay esperanza. Me quito el sombrero, me siento muy disminuido cuando salgo de ver a esta gente, pero oye, de verdad, qué alegría. Y quizá tengamos alegría porque ha habido una señal. ¿Ha habido una señal, Carmen? Pues sí, eso dicen las últimas noticias, que un radiotelescopio chino ha recibido una señal extraterrestre. Un observatorio de China que ha anunciado el seguimiento de un satélite oscuro, lo ponen entre comillas, en órbita alrededor de Saturno, que transmite el código genético universal. Esas son las últimas noticias, Iker. Bueno, muy extraño, muy raro. Xinhua News Agency en China, la agencia de prensa oficial del gobierno de la República Popular China. Dice algo, Santi. Pues me parece que nos la han colado. Porque, ¿de nuevo? Sí. Bien. Porque eso me llamó a mí la atención hace unos días y resultó ser, parece ser, una broma del April Fool's Day, del Día de los Inocentes británico. Que, o sea, mi gozo en un pozo. De nuevo nada, no hay señales. La colocaron en diversos medios de comunicación y pues fue simplemente una broma de ese Día de los Inocentes que salió en varios medios. Pues llega ahora mismo por, digamos, teletipo en internet, señal en China, ¿sí? Se sigue distribuyendo y sí. Parece que es una realidad. Y en fin, ya sabemos... Y además, ¿sabéis por qué hemos acudido a la noticia? Para ver si verdaderamente era una noticia de agencias, si verdaderamente estaba. Porque nos han preguntado a través de las vías de contacto tanto por esa noticia que la hemos buscado. Y en todas la dan como buena. Podemos decir... bueno, no, ahora ya habrá algunas que digan que es un fraude, ¿no? Sí, bueno, en cuanto lo hayan oído. En España todavía no, ¿eh? O sea, el radiotelescopio que al parecer recibe una señal, que no, y menos con el código genético, ¿no? En fin, cosas que pasan, que están ahora mismo de actualidad. ¿Será también mentira o será verdad lo que ha ocurrido con los expedientes del FBI? El FBI ha sacado un material que alguno ya era conocido, otros documentos parece que traen historias alucinantes. ¿Os acordáis de la siguiente imagen? Os lo voy a contar. Es un extraño ser corriendo por un camino. ¿Os acordáis? Una especie de coyote deforme o, no sé, un chacal con sarna y desde luego con el morro completamente desproporcionado. Y va un coche de policía, si no recuerdo mal, filmándolo y siguiéndolo hasta que se desvía y creen que es el mítico chupacabra, porque fue la palabra chupacabra en un principio la que se dijo, no chupacabras, que luego se convirtió en popular. Bueno, el FBI ha sacado información. Estoy viendo ahora mismo, como vamos, lo tengo delante de la cara, aunque no esté aquí, en la memoria, que es un espejo perfecto, un fascículo, El mundo de los ovnis, JJ Benítez, año 80, y era una especie de gran vaca que era absorbida hacia los cielos en mitad de la noche, era muy impresionante, y un disco de luz arriba.
y el titular era "Mutilan el ganado". Y de mutilaciones de ganado parece que hablan los informes oficiales. Santi nos va a contar toda la verdad, toda la mentira, porque estamos comprobando. Hoy en día las informaciones que nos llegan pueden tener trampa y cartón. Hay que verlo. Parece que los informes son auténticos, reales. Han descubierto algo de las mutilaciones de ganado. Al mismo tiempo, hace apenas 10-12 días, se hablaba de nuevas teorías para el asunto del famoso chupacabra. Animal o no animal, no lo sabremos nunca quizá, que atacaba a otros, gallinas, cabras, todo tipo de ganado, incluso perros, los absorbía y dejaba sus marcas. A veces también huellas extrañas, como de calcinación. Parece que hay un investigador que ahora dice que todo eso puede surgir de un susto provocado por el cine. Sí, se llama Benjamin Radford, ha publicado un libro en el cual habla del chupacabras y cuenta su historia. Incluso dice que él ha viajado hasta Puerto Rico. En 1995 es donde se producen los primeros casos que hablan de ese ser. Un ser que caminaba sobre 4 patas, que a veces se levantaba, que parecía que tenía una espina o algo picudo en su casi columna como de vertebral, dinosaurio lo dibujaban, unos ¿no? grandes colmillos, y que dejaba a los animales sin gota de sangre cuando los atacaba. Pues bien, dice que la primera en hablar de ese chupacabras era una mujer que se llama Madeleine Tolentino y que incluso pudo hablar con ella. Hemos hablado con este investigador, con Benjamin Radford, y esto es lo que nos ha comentado. Viajé hasta Puerto Rico y pude hablar con gente cuya descripción principal era que la criatura podía tener entre 2 o 3 pies de altura, que se sostenía con 2 patas y que tenía cabeza en forma de alien y ojos de color rojo o negro. Y gracias a la investigación que hice para mi libro, pude dar con el testimonio original, la primera persona que dijo haberlo visto. Se trataba de Madeleine Tolentino, y todo ocurrió en agosto de 1995. Parece ser que vio a este monstruo en la película de ciencia ficción y de terror Especies, de 1995. Está escondiendo algo en su interior. Tiene razón. Esto ocurrió 3 meses después de nacer. Observen con atención. ¿Qué coño es eso? Rebobine la cinta. Fíjense en sus pupilas. Se mueven muy deprisa. Está soñando. Pesadillas. Sufre horribles pesadillas. Sufre una especie de ansiedad. 3:15 exactamente. Por lo tanto, este investigador cree que el impacto que produce la visión de esa película genera el mito del chupacabras. Claro, cree que esa primera mujer que habla de ese ser hacía pocos meses que había visto la película Especies y que tras ver un animal que corría pues cerca de su vivienda y producirse muertes de ganado en la zona, pues relacionó una cosa con otra y le pareció ver un ser como de los que salían en esta película, en Especies. Y ahí surge el arquetipo, el dibujo robot. Claro, la gran pregunta es ¿y qué pasa con tantas mutilaciones reales de ganado? ¿Qué pasa con los cortes perfectos, al parecer con cauterización, con quemadura? Yo he visto en algunos lugares montones de ovejas en Puente... no era Puente exactamente, era Valle de Tabladillo, en Segovia. Acababa de atacar algo parecido a un lobo, dejaba un solo punzón. En España tuvimos esa especie de recidiva, ¿no?, de la presencia del chupacabras que venía de un par de años antes. Pero es que antes de todo esto estaban los casos tremendos de mutilaciones de ganado. Esta misma semana, hace apenas 48 horas, ¿qué pasa con el FBI, Santi? Pues el FBI ha puesto en circulación en Internet un nuevo sitio, una nueva página web que se llama The Vault, la bóveda. Allí reúnen lo que podríamos denominar los auténticos expedientes X del FBI, información que mucha de ella
es recientemente desclasificada, otra llevaba desclasificada mucho tiempo, pero está ahí aglutinada más de 2.000 documentos y con la promesa de que habrá nuevas incorporaciones en el futuro, y que tiene una característica absolutamente valiosa para el investigador, que es que por primera vez muchos de estos documentos pues son algunos manuscritos, otros tienen acotaciones al margen. Por primera vez la herramienta de búsqueda que han puesto en esa página web permite buscar dentro de los documentos, aunque no estén escritos en formato digital, aunque sean simplemente digitalizaciones de letra manuscrita, etcétera, etcétera, con lo cual buscar determinados datos o determinados temas es muy fácil. Ahí nos encontramos cosas desde ovnis, se habla del caso Roswell, se habla de documentos como de los seguimientos que le hicieron a personajes como Marilyn Monroe, John Lennon, Elvis Presley. Los grandes clásicos. Efectivamente, se habla del 11S. Hay centenares de documentos referidos a Mohamed Atta, por ejemplo, y sus actividades. ¿Y del chupacabras? Del chupacabras en concreto no, pero de las mutilaciones de ganado sí. Mucho de ese material yo lo tenía ya en mi poder, de hecho alguna vez lo pasé por el plató de Cuarto Milenio, pero el repaso es absolutamente maravilloso, porque esto sí que parece un capítulo de Expediente X, hasta con un protagonista, el agente Kenneth Rommel. El agente Kenneth Rommel es el encargado de visitar entre 1975 y 1979. O sea, un Mulder de verdad. Un Mulder de verdad, un agente del FBI que recorre los estados de Kansas, Nuevo México y Texas en busca de la solución a las mutilaciones de ganado. En 1967 ocurre en Alamosa, Colorado, el primer caso, una yegua llamada Lady, que curiosamente la prensa la llamó Skippy, no se sabe muy bien si es que le sonaba mejor o cómo era la cosa, que aparece desangrada, como muy bien has dicho, con cortes limpios que le cercenan, por ejemplo, todo lo que es la mandíbula, la quijada, eviscerada por completo a través de agujeros minúsculos, más pequeños que lo que correspondería para sacar esas vísceras, y los cortes aparecen limpiamente cauterizados. La criatura aparece sin una sola gota de sangre en su interior, aparece sin tuétano, sin médula espinal dentro de su espina dorsal. Y como curiosidad, esta es de mi cosecha, hace muy poco, hace apenas 2 o 3 años, el esqueleto de Lady /Skippy fue subastado en eBay por $50.000. Hay gente que compra cualquier cosa, y esto que es historia viva del misterio lo compraron. ¿Y se aporta algo más? ¿El FBI llegó a alguna conclusión que no sabíamos? Muchas. Estamos hablando de 130 documentos. No 130 páginas, 130 documentos. Casos diferentes. Y lo primero, por ejemplo, que llama la atención de este periplo del agente Rommel y sus compañeros es que en Nebraska, en los años 70, encuentran un caso que tiene que ver claramente con prácticas de brujería. Es decir, la vaca, en este caso, estaba con características muy similares a las de otros animales, pero metida en un círculo ritual, con velas, con todo este tipo de cosas, y esa es una primera línea de investigación. Por ejemplo, sabemos que lo que más llama la atención a los agentes del FBI es que en muchos de estos casos, no en este en concreto, este es un caso puntual, ojo, pero en los otros les llama mucho la atención que desaparezcan órganos muy puntuales, órganos sexuales, orejas, ojos, pero automáticamente descartan el tema de carroñeros y predadores, porque hay cosas que parecen muy limpias. Por ejemplo, los corazones muchas veces han desaparecido, pero el pericardio está ahí, como si algo hubiese extraído el corazón respetando esa membrana. Pero, y pone Santiago al contarlo ahora con su mano el aspecto de una garra, ¿no? Una garra que se ha metido en el animal y ha sacado algo. Entonces, bueno, llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los documentos en los cuales el FBI muestra preocupación porque, por ejemplo, se pueda tratar de un asesino en serie que se esté entrenando. Es decir, se ha dado
Se ha llegado a barajar esa hipótesis. Sí, se ha llegado a barajar esa hipótesis. Es bien conocido, sobre todo en Cuántico, que tienen probablemente el mejor departamento de ciencias del comportamiento criminal de todo el mundo. Pues una de las cosas que se sabe es que normalmente los asesinos en serie empiezan siendo maltratadores de animales, asesinos de animales, mutiladores de animales, y que cuando eso ya no les satisface es cuando pasan a mayores. Pues el FBI, con esto de las mutilaciones de ganado, baraja perfectamente esa hipótesis. Luego aparece un único sospechoso, o sea, real, que es una secta llamada Los Hijos de Satán. Los Hijos de Satán... Y todo esto con el público creyendo sobre todo en platillos volantes, en un principio. Los Hijos de Satán es el único sospechoso que se menciona como tal, es decir, con nombres y apellidos de alguna forma. Es una secta satánica, evidentemente por el nombre, curiosamente formada por exmilitares, gente que ha estado en campaña, en Vietnam, en otros sitios, en Corea incluso, y que son tremendamente violentos y, se les hace sospechosos incluso de estar planeando sacrificios humanos. Otro informe de estos 130... Sería a la sombra del chupacabras o de las mutilaciones de ganado, todo lo que se escondía misterioso de verdad. Sí, sí. Hay otro documento que es bastante curioso, que es el informe de un veterinario que habla de la posibilidad de que se trate de experimentos. Porque en una de las necropsias que se hace a tejido de estos animales, encuentra bacterias que son únicas y exclusivas del organismo de las aves. Es decir, estamos hablando de mamíferos que están contaminados con bacterias aviares. Estamos viendo a personas de laboratorio haciendo extraños injertos y cosas y experimentando en mitad de la noche en un campo de Estados Unidos. Eso, voy a adelantar la parte del capítulo de conclusiones que saca la gente. Claro, él dice lo que el sentido común dicta. Él dice, bueno, si alguien, sea una corporación privada o sea una agencia gubernamental, está realizando en secretos experimentos sobre el ganado, ¿por qué no tiene su propia granja y hace los experimentos sin causar alarma social? Efectivamente, de lo cual saca la conclusión de que esto se hace con la intención de causar esa alarma social. Es decir, si el experimento es de algún tipo, entre otras cosas es sociológico, porque lógicamente quieren esta publicidad. Luego hay otra carta que es de un senador, y esa también es muy curiosa, en la cual es una carta al FBI, y le pregunta al FBI que yo sepa, la mutilación de ganado no es un delito federal. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Porque lógicamente eso le correspondería más al sheriff de cada pueblo y tal. Y él se extraña. La contestación del FBI viene a ser que que ellos detrás de esto ven la posibilidad de que haya algún tipo de crimen organizado, de organización criminal, sea esas sectas satánicas que dijéramos o cualquier otra cosa, y que por ese indicio es lo que les justifica a ellos a tomar cartas en ese asunto. Pero el senador ya parece como escamado con la historia. Y bueno, posiblemente el más alucinante de todos los documentos es el que hace referencia al análisis de una sustancia fluorescente, de unos copos que aparecen sobre los cuerpos de varias de estas criaturas sacrificadas, ¿no? Y curiosamente llama la atención porque hay dos resultados y los dos son absolutamente contrapuestos. El resultado 1 dice que se trata de pintura acrílica fluorescente, ¿vale? Hay un segundo resultado de otro análisis que nadie sabe exactamente si se hizo para contrastar el primero o si el primero es una forma de, digamos, era más público que este segundo, que podía haber sido más secreto, en el cual se dice que la sustancia es desconocida. Acaba de ocurrir, informes del FBI, y en Milenio 3 el maestro Santiago Camacho, que ya está, como Wikileaks, anda flojo, hay que decirlo, ¿no? Es decir, que no produce... Se ha desinflado. Sí, exactamente. El globo se ha pinchado un poco por lo que parece. Igual de repente viene un zambombazo tremendo de información. Pero de repente el FBI, en esta guerra por mostrar cosas, alucinante, nos deja estas perlas increíbles que solo Santi puede comentar como él sabe,
¿Qué es la sustancia fluorescente? Todo eso hay que verlo, Santi, ¿eh? Habrá que trasladarlo a imágenes y verlo cuanto antes y ver de nuevo los cortes, qué pasó. Las hipótesis son increíbles. Sectas, experimentos, lo que todos barruntábamos, brujería, y también esa posibilidad extraña, ¿no? Y luego están los avistamientos de ovnis en muchos de estos lugares. Y coincidentes con las mutilaciones. Y de los célebres helicópteros negros, helicópteros sin ningún tipo de señal ni de matrícula, cosa que es ilegal en cualquier país, incluido Estados Unidos, y que nadie sabe a quién pertenece. Desde luego las noticias van a dominar esta tercera hora de Milenio 3 porque han pasado muchas cosas, Santi. Nos ponemos ya con el dossier de mutilaciones de ganado, que yo creo que es impresionante, uno de los expedientes X. Hemos conocido al mal del Real, que se llama... Se llama Kenneth Rommel. Es muy de amigo tuyo también, pero Kenneth Rommel Jr. Kenneth Rommel Jr. Investigando. Esos amigos de Santi que tienen que volver a pasarse por aquí. Por supuesto. A su debido tiempo llegarán los amigos de Santi para, bueno, quitarnos un poco quizá la densidad de la España negra, por ejemplo. Esta hubiera ¿no? sido una buena noche. Sí, ¿ves? es verdad. Para pero hay tanta información, cosas. Por ejemplo, ha pasado algo en Estados Unidos. Estamos a punto de recibirlo. Vendrá Carlos Largo con la última hora, con la crónica de Javier del Pino. Nuestro compañero Fermín Agustí ha hablado con Antonio Piñero, se acaba de descubrir el fragmento de escritura más antiguo de Europa. Yo me pregunto, simplemente por preguntar, bueno, ¿y el del mundo cuál es exactamente el más antiguo? ¿Y que tenga que ver con el misterio cuál es? ¿Y en España cuál es? Antes de todo eso, vámonos a un lugar desconocido, Sao Tomé. Han pasado cosas que también son, sí, de España negra y de miedo. Sao Tomé y Príncipe, una localidad africana, Iker, que está viviendo en una de sus escuelas, en la escuela Guadalupe, pues unos fenómenos muy extraños. Son ya más de 80 niños los que entran en una serie de trance donde adquieren una fuerza sobrenatural, muchos de ellos al mismo tiempo. Empezaron los hechos hace casi un año, al principio no se les dio importancia, pero fíjate, en la actualidad siguen ocurriendo estos sucesos. Esos niños, muchos de ellos siguen entrando en trance. La escuela Guadalupe se ha cerrado ya durante 2 o 3 ocasiones, varios días, porque eran incontrolables. Además, los demás alumnos, son casi 800 alumnos en esa escuela, los demás alumnos, claro, se asustaban, intentaban salir por las ventanas viendo en los trances que caían sus compañeros, hasta tal punto que el Ministerio de Educación ha tenido que poner psicólogos y policías para controlar esos fenómenos y a esos niños. Los policías aseguraban que una niña de 12 años era imposible sujetarla por la fuerza que tenía, y eran 4 miembros de la policía. Hemos podido hablar con Abel Veiga. Él es un periodista del periódico Tela Nov, que es el que ha estado pues durante todos estos meses recabando información, hablando con las personas, incluso acudiendo a los rituales que se han realizado en la escuela y que ahora comentaremos. Él nos decía lo que se está viviendo allí y nos hablaba también de un rito ancestral, el de Jambí. Él nos cuenta lo que es. Es una manifestación que se vive aquí en términos tradicionales. En este tipo de ritual se expresan los espíritus y es lo que se conoce por jambis. ¿Cómo es el jambí? Es una concentración que se hace en un patio donde se pone una hoguera grande en el centro del mismo y alrededor de este fuego los participantes bailan la puita, que es un ritual importado, traído por los antiguos esclavos de Angola para trabajar en los campos de café y cacao en tiempos coloniales, y fueron ellos los que trajeron la puita. Que trajeron esa manifestación llamada puita. Pues en ese ritual, Iker, hay varias cosas con esas hogueras. Parece que los espíritus acuden allí mientras se hace el ritual, se incorporan en los participantes, eso dicen, que es lo que se conoce como el jambí, y se manifiestan, y normalmente son espíritus de los antiguos esclavos angoleños que murieron precisamente allí. En el corte 3, que si lo tiene Noel Calero nos lo va a poner ahora, este periodista Abel nos dice qué pasa si durante ese ritual esos espíritus entran dentro del cuerpo de los participantes. Mas si o espírito, tal espírito entra en você,
Si el espíritu entra en ti, pasas a hablar la lengua de él, como parece ocurrir entre los alumnos. Empiezas a hacer cosas inauditas. Por ejemplo, beber 2 botellas de aguardiente de caña de azúcar, fumar 2 cajetillas de cigarrillos, comer fuego, brasas ardientes que están en el centro de la puita, se las meten en la boca, se las tragan, bailan sobre el fuego. Cuando el espíritu sale del cuerpo de la persona, ella se desploma, como si hubiera muerto, y al cabo de un rato retoma conciencia propia. Bueno, los profesores aseguran que dentro del recinto escolar no se ha realizado este ritual, el de Jambi, que es imposible, que ellos tienen controlados en todo momento a los alumnos y que no saben qué es lo que causa pues esos terribles trances en los que caen los posesiones en toda niños. regla en cuanto a lo que sería la cultura afroamericana, ¿no? El típico Africana, caso, en este caso. de posesión, porque hablando lenguas extrañas, con una fuerza descomunal, con una serie de espasmos que asustan a la gente. En fin, los padres ya estaban asustados, no sabían qué hacer y dijeron, y además lo hablaron con los directores y los profesores del colegio, que tal vez lo mejor sería hacer ese ritual de verdad dentro de la escuela para que ese espíritu se manifestara y dijera quién es y así poder combatirlo. Esto era lo que nos relataba Abel. Recurrieron a nuestro método tradicional. Los padres acudieron al método tradicional. Ese método es el ritual llamado Jambi, es decir, la invocación de espíritus, para efectivamente poder dominar el espíritu que está atormentando a los alumnos de la escuela. Para ello se convocó a un curandero o hechicero tradicional, pero esa persona falleció durante el ritual. Na realização do Jambi, acabou por falecer, acabou por morrer no acto, cuando trepó también. Poseído por un espíritu, trepó por un poste de energía eléctrica situado en la misma escuela y allí arriba, en trance, murió electrocutado. Su cuerpo se desplomó y se reventó en el centro del patio de la misma escuela donde hacían el Jambi. Caiu, estatelou-se sem vida no centro do Jambi. Yo me estoy quedando boquiabierto. Estamos hablando de guerra de invocaciones. Totalmente. En un lugar del África de alguna forma profunda, ¿no? A nivel de terminología. Sao Tomé y Príncipe se llama. El hombre poseído sube hasta arriba del poste, se arroja y se revienta contra el suelo. Se arroja, no, se queda electrocutado. Bueno, claro. Es un poste de electricidad, se electrocuta y claro, del impacto de la electricidad cae directamente al patio y se revienta el cuerpo. Sube como cabalgado por el espíritu. Sí. Sube como poseído por un espíritu, porque sabía, todo el mundo lo sabe, que en un poste de electricidad es que te quedas pegado. Y él, al parecer, pues ese espíritu maligno se mete en él y le hace subir a ese poste para luego caer. Queremos saber más. Ya tantos los hechos que ocurren allí, no solamente los niños, sino esta muerte, que los padres, los directores de la escuela y los propios niños deciden recorrer 12 kilómetros en una manifestación hasta las puertas del Ministerio de Cultura para pedir que por favor construyan otro colegio porque es que no pueden acudir a las clases. Recordemos que en estos sitios la economía pues no es mucha, las autoridades aseguran que no pueden hacer nada, tan solo llevar a policías a que controlen lo que puedan allí a los niños y una serie de psicólogos, pero los hechos se siguen produciendo y hoy en día, Iker, hay varias hipótesis de por qué se producen. Vamos a ver, la Iglesia evangélica considera que es el diablo, pero hay un ingeniero, Luis Teixeira, que dice que puede ser por alteraciones geomagnéticas. Pero hay algo más. ¿Qué había debajo de ese colegio? Que es la principal hipótesis. ¿Han excavado debajo de la escuela? ¿Han encontrado algo? Abel nos lo comentaba. Entretanto, después de realización del Jambi, de todos modos, después de Jambi, los alumnos pasaron a disfrutar de 1 o 2 semanas de cierta tranquilidad,
puesto que los niños ya no eran poseídos por los espíritus, podían estudiar normalmente. Pero al cabo de un tiempo vuelven a suceder los fenómenos de trance. Ellos mismos, los jóvenes, asustados con esta situación, convocaron una manifestación y salieron caminando de la escuela Guadalupe hacia la capital, São Tomé, a unos 12 kilómetros de distancia. E também sugerindo elas próprias, as crianças, os alunos sugeriram. Llegaron delante del edificio del Ministerio de Educación para reivindicar la transferencia a otra escuela, a otro espacio donde pudieran seguir estudiando. Onde elas pudessem continuar a estudar. Portanto, as pessoas presentes confirmam isto. Los presentes confirman que el hechicero levantó una calavera. Retiró una calavera que estaba enterrada en el patio del colegio. Pero en el ámbito religioso, el obispo de São Tomé, que es católico, no cree en lo sucedido y dice que el cráneo no estaba allí anteriormente, que había sido enterrado adrede por el hechicero y su equipo para impresionar a los presentes. Pues habrá que seguir muy atentos a esta guerra de brujería africana en un colegio. Hay calaveras, hay un cementerio justo debajo, como se especula, no hay un cementerio, son magias que no pueden controlar entre brujos, de verdad hay espíritus que parecen pulular entre las aulas. Lo cierto, Iker, es que los trances se siguen produciendo, que los niños siguen entrando en trance, hablando lenguas extrañas, que muchos de ellos ya no acuden a la escuela por el miedo de los padres a que les ocurra algo. Seguiremos muy atentos a esta información absolutamente exclusiva que además los compañeros de la prensa implicados en el caso nos escribían, ¿verdad? De Telanón, hace un tiempo. Abel Veiga, de ese periódico hay que agradecérselo. Nuestro agradecimiento. Esta información, guerra de brujos, muertos, caídos, reventándose contra el suelo, auténticos cultos antiguos. Entra como una exhalación Carlos Largo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Porque acaba de pasar algo en Estados Unidos. La actualidad nos lleva y nos trae del África, de este lugar, de São Tomé, hasta a pocos kilómetros de Manhattan. Pues sí, a tan solo 70 kilómetros de Manhattan, esta misma semana han aparecido 3 cadáveres, 3 cuerpos de 3 mujeres. Se han identificado como 3 prostitutas. Y bueno, pues parece ser que ya la policía está pensando en un asesino en serie que está dedicando a matar precisamente a este tipo de mujeres. ¿Pero siguen apareciendo cuerpos? Sí, de hecho han aparecido 8 cadáveres en lo que lleva casi prácticamente desde diciembre de 2010, que aparecieron los 4 primeros cuerpos. Luego, poco tiempo después, apareció un cuerpo más y esta semana, como decíamos, 3 cadáveres. Todo se lleva desarrollando, fíjate qué curiosidad, tras la desaparición de una chica de 24 años en mayo de 2010, una prostituta también, curiosamente, de la misma página web que el resto de mujeres que han aparecido. Todo a través de la misma una página web de citas que se llama Craigslist y que desaparece justamente cuando queda con un cliente. Y bueno, pues se empieza a seguir la pista de esta chica y no aparece por ningún lado. Se está investigando por varias zonas de playa de este área de Long Island, cerca de Manhattan, y no aparece ningún rastro de esta chica. Sin embargo, sí que han aparecido estos 8 cadáveres, como decíamos, 3 cadáveres en esta última semana. Y bueno, pues se empieza a pensar incluso que puede estar relacionado con un asesino en serie que conoce muy bien las técnicas de búsqueda de la policía, porque se dice que incluso el sospechoso puede tener un perfil vinculado a la policía o fuerzas de la ley. ¿Tenemos la crónica de Javier del Pino con toda la información? Sí, vamos a dar paso a nuestro compañero. La playa está a 75 kilómetros del bullicio de Manhattan. Es un lugar remoto, con casas aisladas y una carretera de acceso por la que solo pasan los propietarios. Ahora, un tramo largo de varios kilómetros está plagado de policías acompañados de perros especializados en la localización de cadáveres. Es una zona muy complicada, dice el jefe de la policía. Es muy fácil que se te escape algo y queremos rastrearlo todo antes de que la primavera llene todo de matojos y de arbustos. Si hay más cuerpos, queremos encontrarlos.
Todo empezó el pasado diciembre, cuando los restos de 4 mujeres aparecieron en Gilgo Beach, la playa Gilgo. Su descubrimiento no fue casual. Tras la desaparición de Shannon Gilbert, de 24 años, del vecino estado de Nueva Jersey, la policía comenzó a rastrear esta zona de Long Island, donde se vio a Gilbert por última vez en mayo de 2010. 6 meses más tarde, en ese mes de diciembre, los perros encontraron 4 cuerpos. Ninguno de los cadáveres resultó ser el de Gilbert, que continúa desaparecida. Hace unos días, un 5º cuerpo aparecía en Oak Beach, a menos de 2 kilómetros de donde aparecieron los primeros, y esta misma semana se descubrían otros 3 cadáveres escondidos entre los matojos al norte de la carretera Ocean Parkway, que recorre la zona. La policía, que ha rastreado la zona varias veces, ha anunciado que entre los cadáveres sigue sin estar el de Gilbert. La policía sabe que estamos hablando de un asesino en serie. Todas las víctimas son mujeres, todas eran prostitutas, todas anunciaban sus servicios en Craigslist, un foro de oferta por Internet. En varias ocasiones, el asesino ha llamado a las familias de las mujeres a las que ha matado usando el teléfono móvil de las víctimas. En las llamadas insultaba a las víctimas por dedicarse a la prostitución. Dicen los familiares que sonaba como alguien aparentemente dedicado a erradicar la prostitución por la vía del asesinato, como decía este criminólogo. No es solo que exista un patrón de comportamiento, existe un ritual, y el ritual incluye matar a mujeres jóvenes. Los investigadores creen que el asesino conoce perfectamente las técnicas de la policía, ha hecho todas las llamadas de teléfono desde lugares multitudinarios para nunca ser reconocido ni localizado. En las últimas horas se ha sabido que hay un sospechoso al que la policía sigue de cerca, y ha trascendido también la sospecha de que el asesino pueda ser uno de ellos, un agente de policía. De película. Está pasando ahora mismo, tipo CSI, sospechan incluso de algún tipo de policía que tiene algo en contra de las prostitutas, pero 8 cuerpos de diciembre aquí me parece impresionante, ¿no? No solo eso, sino que también se conocen otros casos anteriores en esta zona de Long Island, que bueno, es una zona muy veraniega, conocida popularmente sobre todo en verano, que luego durante el resto del año se queda un poco más despoblada y quizá, como ahora quizá vamos a comentar, recuerda a otros casos, otras historias también en Estados Unidos vinculadas a zonas de pobreza, de gente que está excluida socialmente. Y bueno, pues fíjate, 2 casos en muy pocas líneas. En el año 93 hay un arresto también de otra persona de 34 años, desempleado, que confesó haber matado a 17 mujeres, prostitutas también. ¿En la esta misma zona? En la misma zona. ¿Y prostitutas? Y luego en el año 96, otro también empleado postal de 42 años que dijo también haber matado a otras 5 prostitutas. Parece ser una zona maldita y además por este tipo de crímenes. Yo creo que es esa zona de cuando vas a Nueva York en avión, va quedando un lateral que ves la playa y ves ¿sabes qué pasa? Que zonas como privadas pero solitarias. Es que es una zona de playa que en invierno no está casi... Un poco fantasmal, ¿no? No está casi habitada, entonces pues es caldo de cultivo para maleantes, prostitutas y también para que esos cuerpos no aparezcan. Entonces, pues es el sitio más fácil para arrojar los cadáveres, aunque fíjate la casualidad de que estén buscando a una chica desaparecida de su cuerpo y encuentren 3 o 4 cuerpos de prostitutas muertas, que ahí es donde empieza la investigación, buscando a una de ellas que al final no la encuentran otros cuerpos. Es raro y sobre todo la prensa está hablando de un asesino en serie, aunque la policía no quiere hablar ya de un personaje así porque tienen mucho miedo, sobre todo en Estados Unidos, a los asesinos en serie. Vamos a hacer una cosa, seguiremos muy atentos con toda esta información, como es normal, la información de actualidad es total. Le voy a pedir a Noel Calero que busque, hay un documento que pone Psicofonía Milenio 3, y es muy curioso porque muchísima gente nos ha remitido información que por favor volvamos a revisar el programa que hicimos sobre el Cristo de Vera, porque en cierto momento todo el mundo o gran parte escuchaba una voz que decía un mensaje, ¿verdad, Carlos? ¿Te ha llegado mucha información de este tipo también? Hemos sido Fermín Agustí y Carlos han recogido ese minuto, hacia el minuto 17 si no me equivoco. Yo estoy hablando con el concejal de Cultura que acude hasta el Cristo decapitado por un rayo hace escasas fechas, en marzo, en Vera, y le pregunto, ¿y cómo está el Cristo? Y el hombre me responde, pues con cierta tristeza, ¿no? Decapitado. Y resulta que muchos oyentes oyeron que se colaba una voz, vamos a intentar identificarla, porque es nuestra obligación, que dice frío. ¿Cómo está el Cristo? Frío. Antes de que él se ponga a hablar. Además se oye muy claramente, se oye con una voz muy suave. Y se oye justamente cuando tú preguntas. Bueno, una petición de los oyentes es, desde luego,
algo que nos obliga a investigar. Hemos revisado el programa, hemos acudido al punto. Incluso las personas que lo oyeron en directo, como la calidad de sonido es mucho más potente que por internet, lo percibieron al instante. Escuchamos. En mi pregunta hay una voz, al parecer, que no es la del invitado, que dice frío. Vamos a escuchar. ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está decapitado. ¿La repetimos, Noel? ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está decapitado. Claro, es verdad que se oye frío, pero yo no sé si puede ser algún sonido inconsciente o de la ropa, del roce o respiración del propio invitado. Yo creo que cuando coge la respiración de frío, o como al absorber para coger Puede aire y que sale esa... Es clarísimo, pero yo no sé si es paridolia auditiva de alguna forma, ¿no? Santi, sí. Carlos, ¿qué opináis? No, desde luego el sonido está, es evidente. Y el origen, sí, podría ser perfectamente el propio invitado, como muy bien ha dicho Carmela, al aspirar aire, que hiciera un movimiento, un sonido algo así como... Exacto, pero es un poco... Sí, además no ocurre en ninguna otra parte de la entrevista, eso es verdad. No, eso es cierto, pero sí que estoy también con Carmen y con Santi, que creo que es además justo al inicio de la conversación, cuando empieza a coger el aire y se produce. Lo extraño es que se escucha perfectamente. Claro, y los oyentes, siempre tan atentos al programa, dijeron, es que además de entrar dentro del contexto, ¿no? Frío. ¿Cómo está el Cristo? Frío. Un Cristo que había sido decapitado por el rayo. Volvemos a escuchar, Noel, para quitar cualquier tipo de duda. Ahí está la supuesta psicofonía, creemos que es esto, esta es nuestra hipótesis. Si escucháis otra cosa o tenéis otra, pues estamos deseosos de recibirla. Ocurrió hace un par de semanas en este programa. ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está decapitado. No sé. Ahora ya me parece otra cosa. Sí. ¿Qué te parece? Ahora ya no me parece lo de la aspiración, ni mucho menos, pero... Pues mira, que nos escriban y nos digan y nos cuenten. Pero sí que es verdad que... Repítela. ¿Otra vez? Sí. Venga, Noel. ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está... Primero que hay una cosa que acabo de detectar, que es que justo en el corte antes hay como un trozo de esa voz más. ¿Lo habéis escuchado? No. Justo cuando se empieza... ¿Verdad? Una especie de... Sí. Igual tendremos que extraer más parte, no tan corta, pero yo me he dado cuenta, igual Noel también se ha dado cuenta, que justo al principio del corte, ese sonido o voz parece que está cortado, que dice algo ya antes. O sea, que no solo el frío aparece ahí, la voz frío, sino que justo al empezar el sonido, en cuanto lo ponga nuestro compañero, es como si hubiese un ramal, un retal todavía de ese sonido. Escuchamos. ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está decapitado. O sea, como si eso fuese otra frase. Sí. Vamos a revisarlo, sí, ¿vale? Vamos a revisarlo bien. Si tenéis una opinión, nos la comentáis. Yo creía que podía ser yo, porque muchas veces te digo que quites el aire acondicionado, que tengo frío, pero es que en este caso no es mi voz y no te voy a interrumpir cuando estáis hablando. Y está muy por encima de la voz del invitado. Y tiene un sentido. A ver si nos podéis ayudar. Pensábamos incluso en un roce de la ropa, pero no parece. No es la primera vez que hay sonidos extraños ni en este programa, que no ha sido muy pródigo en eso, pero sí en otros programas célebres. Juan Antonio Cebrián en su día tuvo una impresionante con Germán de Argumosa, que decía, ¿qué alumno? Que yo creo que es de las mejores que se han escuchado en la historia de la radio. Pero ha habido muchos programas de misterio, claro, llevamos 10 años, 800 y pico programas. Alguna vez tiene que pasar. Y esta ha llamado la atención, que es lo que me gusta de todos los oyentes. Seguimos la investigación. Si la semana que viene tenemos más datos, los damos. Muy de España Negra, por cierto, esto también. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, ¿qué ha pasado tal día como hoy a lo largo del resto de la semana de la historia? Efemérides. ¿Qué ha ocurrido? Pues fíjate, Carlos Largo, yo no sé si casualidad o no, creo que también recupera historias que tienen que ver con esa densidad del misterio profundo español. Efemérides. 10 de abril de 1912. El Titanic, uno de los barcos de pasajeros más lujosos de la época, inicia su viaje hacia Nueva York. Pocos días después, se produce su fatal desenlace. El revestimiento de acero de casi 14 centímetros de grosor del Titanic y sus 3 millones de roblones no eran su única defensa. 4 de sus 16 compartimentos podían llenarse de agua simultáneamente sin que el barco se hundiera. Pero está claro que esa noche algo falló. 10 de abril de 1953. Se estrena en Estados Unidos uno de los clásicos del terror, Los crímenes del Museo de Cera. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores
Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. 10 de abril de 1979 tiene lugar el trágico accidente del río Órbigo con un balance de 49 muertos, la mayor parte de ellos niños que pertenecían al Colegio Vistalegre de Vigo. Eso fue catastrófico, una cosa horrorosa que jamás se ha podido ver. Que yo precisamente he sido uno de los que más pronto les ha visto. Le he visto a los 2 minutos o 3 minutos de caer el autocar, sentí vocear unos gritos, hay una señora que pedía auxilio, y mi hijo y yo, que estábamos trabajando en la construcción, nos hemos tirado del andamio rápidamente, y unos por un lado y otros por el otro, ya todo el pueblo se movilizó. Eso fue de pánico, hay que estar ahí solo para saberlo. 10 de abril de 1980, un ovni esférico aparece en los cielos de Perú. El protagonista de su encuentro es el comandante de las Fuerzas Aéreas, Óscar Alfonso Santamaría. Y no era un objeto conocido, autorizado por nosotros, y el comando de la unidad dio la orden, ¿no?, que salga un avión y lo destruya antes de que se acerquen, como si fuera, lo tomamos como un elemento de espionaje, ya que estaba en zona prohibida y sin permiso de la gente de la base. Así que procedí a despegar para recibir la orden, y inmediatamente, como estaba cerca, tomé puntería y le disparé una ráfaga larga de 64 buses de 30 milímetros, esperando ver de que esto se destruya. Pero para sorpresa mía fue de que el objeto seguía intacto después de haber sobrepasado toda la ráfaga, y más bien inmediatamente empezó un ascenso y un alejamiento de la base. 10 de abril de 2010, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio se trasladaba hasta Turín con motivo de la exposición de uno de los grandes enigmas de nuestra sociedad, la Sábana Santa. 1:16, estamos aquí en Turín, desde el hotel Golden Palace, con un sinfín de cables, de micrófonos, de instalación. Milagroso que ahora mismo estemos hablando a todos vosotros, y de verdad son días de emociones que se pueden comprobar prácticamente en ese primer corte. Hemos asistido a algo importante, una reliquia difícil de describir, una reliquia que sigue impresionando, y estamos aquí, en esta habitación, dominando la ciudad de Turín, donde se ha expuesto la Sábana Santa, que supuestamente hasta el año 2025 no iba a poder ser vista, y nosotros hemos tenido esa oportunidad. Y tanto que fue milagroso emitir desde Turín. No lo sabéis bien, es parte de la historia secreta de este programa. La peor noche de Santiago Camacho aquí en el estudio. Preparado con equipo de emergencia a salir a las ondas. Y al final todo salió bien porque los técnicos de la SER son así. Y fue un milagro que se convirtió en ondas y en misterio. Terminamos con mensajes. Pues vamos a dar la enhorabuena. Vamos a empezar por Clemencio, que nos decía que le gustaría que le diéramos la bienvenida a un nuevo milenario, que tiene una semana de vida y se llama Alejandro, de San Juan del Puerto, en Huelva. Pues Nuevo milenario. Clemencio y Alejandro, nuestra bendición milenaria. Marco Antonio Colunga Mora, que nos escribe desde México, que a ver cuándo vamos, pues muchas ganas tenemos. Sí. Su niña, que acaba de nacer, ha nacido en el día de hoy, nos decía, y nos está escuchando él en el programa. Se llama Fait Drisdel Ximena. Pues mira. Y que significaría mucho para él y para su familia que le diéramos un saludo y una especial bienvenida, que comienza hoy una nueva vida, una nueva historia. Al mayor de los enigmas, que es vivir. Y un poquito de música, fíjate, de Rainman, que es música positiva para nosotros, nos llena de fuerza para que la vida te sea muy grata. Y para toda la gente que cumple años también, pues un saludo, un beso milenario, como Sergio en Bilbao. Pues para todos los que cumpláis años, que eso es una alegría. Vamos también con más alegrías. Tras la huella del crimen, 50 años de misterio y casos sin resolver. Los ganadores. Sergio, que nos decía, España sigue siendo negra. La única diferencia que existe entre este país desconocido que a veces poblaban los periódicos y el de ahora es el desarrollo tecnológico. Las historias siguen siendo las mismas. Hola, el caso de la bóveda me recuerda a lo sucedido en mi ciudad en los 50. En una tumba de una mujer enterraron el cuerpo de un niño maltratado. Pero se refiere a la bóveda del FBI o a la bóveda de la niña de Cádiz. A la bóveda de la niña de Cádiz. Ha habido dos bóvedas importantes esta noche. No se resolvió nunca, nos decía María. Y el último es para Víctor, que nos decía que estuvo buscando el cuerpo de la chica de Maigmont con la moto. Lo pidió la Guardia Civil.
justo no subí la colina donde la encontraron porque la moto se paró a mitad de la cuesta. Bueno, vaya escena, ¿eh? No Vaya tenías escena. que ser tú, Víctor, quien la encontrara. Vámonos con un poquito de alegría, Noel. Venga, vámonos con un poquito de alegría. Uno de nuestros himnos milenarios por excelencia, y se lo dedicamos a toda esa gente que está pasando un mal momento. Estamos viendo momentos muy apretados en general en el país, muy apretados. Sí, a ver si salimos ya de esta. Sí, hay mucha gente que lo pasa mal y la radio es compañía. Y yo creo que debemos mandarle esa fuerza a tanta gente que nos sigue, que está con nosotros. Yo me he quedado muy impresionado con cómo está creciendo, por ejemplo, el nivel de audición por internet en otras partes del mundo. Esto es increíble. Todo nuestro apoyo. Y Santi, ¿tú vas a ir a ver el Circo del Sol o no? Hombre, claro, no me lo voy a perder. Porque de verdad, me parezco, me van a decir, oye, ¿te dan algo a ti? No, yo solo tengo la pulsera, mi pulsera de Barekai. Y claro, ayer me di cuenta, iba yo con mi padre, no íbamos todos juntos, pero mi padre lleva buscando una pulsera, porque a mí me da suerte, y resulta que ya no existe, no es muy difícil, entonces se va a convertir en un objeto de culto. No, solo la hacen para algunos espectáculos como Barekai, para otros, como Corteo, que es el que ahora se está realizando en Madrid, pues hay otras cosas, pero justo las pulseras tuyas de la suerte pues no las pues tienen. Fíjate, yo así me que quedé cuídala asombrado. y no la pierdas, que ya has perdido una. He perdido varias. Por eso. Mañana nuestra nave se convierte en televisión, como cada domingo, y os contaremos muchas historias, algunas apasionantes, yo creo que todas. Una que tiene que ver con lo de hoy, en Estados Unidos, la historia de Torso, que realmente es para poner los pelos de punta, pero siempre con investigación, con información, con búsqueda, con curiosidad. Santiago Camacho, compañero, mañana nos vemos en la tele. Mañana nos vemos. Carmen, mañana en Cuarto Milenio. Hasta mañana, hablaremos de Torso. A todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, feliz semana. Os quedéis con los compañeros de informativos, con todas las noticias aquí en la SER. Sed muy felices.